Buenas tardes, habla el doctor Romaní. Esperamos un minuto más a que se una el resto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, chicos, vamos a iniciar la clase de fracturas en el esqueleto infantil y sobre todo poniendo énfasis en las lesiones de la fisis o el cartílago de crecimiento. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se la escucha. Muy bien, vamos a compartir entonces la presentación en PowerPoint. ¿Lo están viendo? Sí, ya se ve, doctor. Ok, invito a los asistentes a la clase que me interrumpan en el momento que tengan alguna duda, ¿ya? En cualquier momento, por favor, intervengan, no hay problema. No quiero que quede nada oscuro ni nada así, entender. Ok, entonces, bien, vamos a ver. Las fracturas en niños que afectan estas estructuras, la fisis o cartílago de crecimiento, son consideradas urgencias quirúrgicas porque de no solucionarse de manera precoz o no ser diagnosticadas, ¿no? O tener lesiones irreversibles, porque algunas de ellas son lesiones irreversibles, vamos a tener complicaciones con respecto a deformidades en las extremidades, angulaciones, etcétera, que ya vamos a ver a continuación. No podemos nosotros recibir un niño en emergencia con una lesión de este tipo y hacerlo esperar, ¿no? Inmediatamente se programa al paciente en sala de operaciones, se hace la reducción y la fijación adecuada. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que tienen este tipo de fracturas. No debemos tolerar que los niños esperen. Esto es una urgencia. Entonces, para ser un poquito más ordenados en la clase, vamos a ver lo que vamos a revisar, ¿no? Vamos a ver los aspectos biológicos del hueso inmaduro, la patología traumática, el tratamiento y las complicaciones. Eso vamos a revisar en esta sesión de hoy. Entonces, para este fin, vamos a dividir el esqueleto infantil en estas regiones anatómicas que todos nosotros conocemos, ¿no? La epífisis con su cartílago y su superficie articular, la fisis, el cartílago de crecimiento en sí, ¿no? La zona metafisiaria, ¿no? La zona metafisiaria, los extremos de las diáfisis, antes entre las diáfisis y las fisis y las epífisis, ¿no? Que son estructuras que tienen características propias y que van a dar cierto tipo de lesión característica al esqueleto infantil, que no se va a presentar en el adulto. La diáfisis, las características de la diáfisis del hueso infantil, y sin ser hueso, el periósteo es una estructura sumamente importante, membrana que va a cubrir el hueso.
Entonces, si ustedes ven esta pequeña radiografía, una radiografía lateral de una rodilla infantil, acá se van a ver o no se van a ver cosas que en el esqueleto de un adulto se pueden ver. ¿Ya? En primer lugar, si vemos el extremo distal del fémur, que está en vista lateral, vamos a ver una estructura, una línea radiolúcida que constituye la fisis. Si seguimos bajando, vamos a ver superpuestos los cóndilos femorales. Sin embargo, los cóndilos femorales acá son estructuras que se ven incompletas porque gran parte de este cóndilo todavía no está osificado. Ya vamos a ver en detalle eso después. Vemos el platillo tibial, ¿no? La fisis proximal de la tibia. Vemos la rótula, la patela. Abajo vemos un pequeño fragmento que da la impresión que tiene una fracturita. No, ese es el cartílago de crecimiento. ¿Ok? Entonces, lo característico de esta radiografía es que es un niño por la presencia de fisis y por un esqueleto que todavía no se ve completo en sus extremos, porque gran parte de esto es cartílago. Está en un proceso de osificación. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta acá todo está claro, chicos? Quiero que me digan. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ok, entonces, si hablamos de regiones anatómicas, hablamos de la epífisis, ¿no? Que tiene su superficie articular, ¿no es cierto? Y vemos en esta imagen que dentro de esta cabecita del fémur hay una zona es una zona más clara según esta representación, es una zona más clara. Eso va a constituir el núcleo de osificación. Vamos a hablar después de esto, ¿ya? Entonces, a medida que el niño es más pequeño, mientras más pequeño sea, probablemente no veamos la cabeza del fémur. Tanto es así que cuando pedimos radiografías en los neonatos para descartar una displasia de cadera, no podemos visualizar la cabeza del fémur, porque aún es totalmente cartílago. Y a medida que pasa el tiempo, se puede visualizar el núcleo de osificación entre el cuarto y el sexto mes de vida. Y se ve como una pequeña imagen, ¿no? Chiquita, y el resto es totalmente cartílago. Y vemos también el extremo distal del fémur con sus cóndilos que representados en este dibujo en gris más oscuro es el cartílago. Radiográficamente no lo veríamos. Radiográficamente solamente veríamos el núcleo de osificación. Acá está representado más claro. Entonces, con respecto a la epífisis y algo que ya dijimos. Inicialmente, al nacimiento es una condroepífisis, o sea, es totalmente constituida por cartílago. A medida que pasan los días, a medida que madura el niño, vamos a ver que va a comenzar a aparecer un núcleo de osificación secundario. ¿Ok? Este núcleo de osificación secundario va a avanzar progresivamente. Y después, en el caso del fémur, por ejemplo, toda la cabecita va a ser hueso. Toda la cabecita, excepto el cartílago que va a quedar en la superficie articular, que va a constituir el cartílago articular adulto. ¿Ok? Entonces, ese es el derrotero que sigue. En esta figurita ustedes están viendo un corte, ¿no? Una pieza anatómica, y ven el extremo distal del fémur, los dos cóndilos, ven el cartílago de crecimiento y una fractura que atraviesa, ¿no? Que atraviesa desde la metáfisis hacia la zona articular. Abajo pueden ver el platillo tibial y el cartílago de crecimiento con esta línea media rosada. Verán que este hueso es un hueso esponjoso, a diferencia del hueso diaficiario, que es un hueso prácticamente cortical y hueco por dentro. Muy bien. Entonces, este hueso esponjoso está presente en la epífisis, pero también en la zona metafisial. Ok, entonces, este núcleo de osificación, ¿no? Está presente en todos los extremos de los huesos largos, zonas articulares, ¿no?
Y no solamente las zonas articulares, también vemos acá el fémur, por ejemplo, y en el trocánter mayor también hay un núcleo de osificación. No es una zona articular, pero también existe núcleo de osificación. Entonces, la aparición del núcleo de osificación no es simultánea en todo el esqueleto, ¿no? Siempre el ejemplo de la cadera, en la cabeza del fémur, aparece a partir del cuarto mes. En el extremo del fémur, ¿no?, aparece, según esto, en el, no se ve bien, en la semana 39, ¿no?, de vida intrauterina. Ok, entonces hay variaciones con respecto a la aparición del núcleo de osificación en todo el esqueleto infantil. Pero ya saben que termina osificando toda la epífisis, con excepción del cartílago articular de ese epífisis. Pasamos a la fisis, ¿no? Hemos revisado epífisis, ahora pasamos a la fisis. Fisis o cartílago de crecimiento. En este corte anatómico ustedes ven un despegamiento de la fisis, ¿no? O sea, hay una separación, un despegamiento de la fisis en el extremo distal del fémur. Esta lesión de la fisis con desplazamiento, ¿no?, es lo que nosotros llamamos una epifisiolistesis. Vemos también en el mismo corte, abajo, la fisis tibial, ¿no? Está indemne aparentemente. Entonces, ¿cuál es la función de la fisis? El aporte de hueso. Es decir, nosotros vamos a crecer a partir del cartílago de crecimiento, por eso se llama así, ¿no? Aporta hueso, hay una osificación endocondral, ¿no? Entonces, tiene la función de crecimiento. Pero este crecimiento no solamente es en longitud, también en ancho, no sé, en latitud, longitudinal y latitudinal. Presenta una capa germinativa con una placa ósea subcondral que va a ser el límite con la epífisis. Vamos a ver una representación mejor después. Presenta una circulación característica, lo que viene desde los vasos que entran por la epífisis, ¿ya? O sea, por el extremo del hueso. Van a alcanzar esta capa germinativa a través de una placa ósea que vamos a ver también, después mejor representada. Y eso explica, al conocer estos aspectos anatómicos, vamos a explicarnos por qué cuando hay una fractura, ¿no?, una separación de los fragmentos, va a haber disminución o el aporte sanguíneo va a sufrir, se va a producir una isquemia, y por lo tanto esa isquemia va a ocasionar a su vez una detención del crecimiento, ¿no? ¿Ok? Eso explica las secuelas posteriores. Y también explica, ¿no?, lo que yo les he dicho al inicio, de que debe ser una urgencia la reducción y estabilización de este tipo de fracturas para restituir lo más pronto posible la circulación, para que no haya un daño permanente. Muy bien, entonces, en este esquema, en este diagrama, ¿no?, dice de la organización de la fisis, vamos a ver que hay arterias epifisiarias, ¿no? Acá se ven dos por ambos lados, que entran por el extremo, ¿no? O sea, por eso son epifisiarias, por el extremo, ¿no? Y van a irrigar el núcleo de osificación, ¿no? Acá en azul más intenso pueden ver el núcleo de osificación. Todo lo que no es núcleo de osificación es cartílago en este momento. Correcto. Está la capa germinativa, la zona proliferativa, una zona hipertrófica, una zona de osificación endocondral, ¿no? Y esa zona de osificación endocondral, todo esto va a constituir la fisis, ¿no es cierto? La fisis. Además, la fisis está irrigada por una arteria metafisial, ¿no?, como verán ustedes. Y se puede visualizar también en este dibujo la capa, el periósteo, ¿no?, la capa perióstica. Ok, entonces más o menos eso es el esquema de lo que es la epífisis del cartílago de crecimiento, ¿no? Estas son las capas del cartílago de crecimiento, ¿no?, y su irrigación. Muy bien, entonces en este cuadro vamos a ver algo importante, ¿no?
la edad típica y los rangos de cierre de la epífisis, ¿no? En la extremidad superior y en la extremidad inferior. ¿Ok? Entonces, siempre yéndonos al ejemplo de la cabeza del fémur, en la cadera, ¿no? En la cabeza del fémur se cierra, dice, esta fisis o cartílago de crecimiento, tiene un cierre, ¿no? En el varón entre los 17 y los 18 años. Es decir, está diciendo que hasta esa edad podemos crecer. Luego del cierre del cartílago de crecimiento ya no va a haber crecimiento, por lo menos longitudinal. En las damas se cierra antes, ¿no? Entre los 16 y los 17. Ese es el caso de la fisis del extremo proximal del fémur, ¿no? Hay otros medios que varían de acuerdo a la zona, como verán ustedes en este cuadro. Simplemente para mostrar que el cierre no es simultáneo y puede haber rangos diferentes. Bien, pasamos de la fisis a la zona metafisial, ¿no? La zona metafisial entre la epífisis y la diáfisis, ¿no? Obviamente, la metáfisis tiene características particulares. En el adulto y en el niño también es un hueso esponjoso, como ustedes verán. A diferencia del hueso diafisiario, que es hueco, ocupado por médula ósea. El tejido esponjoso, en cambio, es distinto en la zona metafisiaria y en la zona epifisiaria. Esas características del hueso le dan ciertas particularidades con respecto a la consolidación, por ejemplo, en una fractura, ¿no? Tienen ciertas consecuencias de que el hueso sea así o no. Muy bien, entonces la metáfisis en el niño tiene un hueso cortical más delgadito, delgado, ¿no? Entonces, al ser más delgado, mecánicamente es menos resistente. Eso va a condicionar cierto tipo de fracturas propias del esqueleto infantil, que ya vamos a ver. Entonces va a haber un incremento del hueso trabecular, ¿no? O sea, del hueso esponjoso. Y es en este sitio, en la metáfisis, donde se van a producir unas fracturas características que no se producen en el adulto, solamente son propias del niño. Y se llaman fracturas en rodete o torus. Ahorita vamos a ver que no es otra cosa, simplemente que un pliegue en la cortical de la zona metafisiaria del hueso. Bien, vemos esta radiografía, es una radiografía de muñeca, ¿no? Se ve, es una radiografía frontal, pueden ver el radio distal, pueden ver el cúbito distal, el radio distal con su zona estiloidea, estiloide radial, zona cubital, el cúbito con su estiloide cubital. Por debajo, esta línea radiolúcida en radio distal y en cúbito distal, eso es el cartílago de crecimiento. Por debajo, en la zona metafisiaria, vamos a ver donde señala la flecha una especie de pliegue, como si se hubiera arrugado una manga. Eso es la fractura en rodete o torus. Repito, debido a que la cortical en la zona metafisiaria del niño es una cortical delgada. Y este tipo de fractura, tanto en radio distal como en cúbito distal, se produce solamente en el niño. Fractura característica en rodete o torus. Con respecto a estas fracturas metafisiales, tienen buen pronóstico. El tratamiento, al no ser desplazadas, el tratamiento debe ser un tratamiento ortopédico, o sea, conservador, o sea, con yeso. Es lo mismo, ¿no? Los niños tienen capacidad de remodelación, o sea, ¿no? esa fractura va a consolidar probablemente en un año. Mientras más chiquito es el niño, mientras menor es el niño, remodela más, tiene más tiempo para hacer y además tiene un esqueleto que biológicamente es más activo. Va a remodelar, le tomamos una nueva radiografía en un año y no vamos a ver absolutamente nada, como si no hubiera tenido nada. Siempre debemos vigilar el crecimiento posterior. No vaya a haber pasado desapercibido una lesión de la fisis y eso puede ocasionar alteraciones angulares que después vamos a revisar. Un punto importante, a veces la estimulación del crecimiento, ¿no?
sucede cuando hay una fractura. El típico caso es la fractura del fémur en los niños. El niño se fractura el fémur en la diáfisis y tiene un fenómeno de estimulación del crecimiento y en algún momento puede alcanzar una longitud mayor en el fémur dañado que en el sano, ¿no? Eso puede ocasionar diferencias en la longitud, sí, pero tiende a corregirse de manera espontánea. En esta radiografía se muestra una fractura en el extremo distal de la tibia en la zona metafisial. Esta no es una fractura en rodete ni un torus, es una fractura completa. Ambas corticales se han roto. Vemos debajo de esa fractura la fisis, ¿no? La fisis. Abajo está la articulación del tobillo, ese es el astrágalo, atrás está el calcáneo, ¿no? Bueno, simplemente es para mencionar que esta fractura, ¿no?, se va a tratar de manera conservadora con un aparato de yeso. Simplemente es un caso especial en el cual no se pone el tobillo en 90 grados, el pie tiene que ponerse en equino, o sea, en flexión plantar para evitar este tipo de desplazamiento, ¿no? Esta angulación que se va hacia atrás, o sea, es una angulación en recurvatum, decimos, ¿correcto? Entonces, en este tipo de fracturas, se inmoviliza con el pie en flexión plantar o en equino, que es lo mismo, ¿no? Es un caso especial. Bueno, terminamos con metáfisis, pasamos a la diáfisis. Y la diáfisis también tiene características propias en el hueso molde endocondral. Simplemente aspectos histológicos, ¿no? Bien, pero cuando el niño va a crecer, a medida que se va hacia la etapa adulta, va a haber un aumento de los complejos de Havers, ¿no? Y un aumento de la matriz extracelular y un aumento de la dureza del hueso, ¿ya? Entiéndase como dureza de un material en general. En física, dureza significa que es un material más resistente a ser rayado. A ver, alguno de ustedes dígame, ¿qué material muy duro conoce? ¿Escucharon, chicos? Sí, doctor. ¿Dijo qué material duro conocemos? ¿En general, doctor? En general. Como para que entiendan qué es dureza. Diamante. Claro, el diamante es el material más duro que se conoce. Raya todo lo demás, puede rayar el vidrio, ¿no? El vidrio también es muy duro, ¿no? ¿Por qué? Es bien resistente a ser rayado. Entonces, el vidrio, al ser tan duro, también es muy frágil, ¿no? ¿Cómo se rompe un vidrio? En múltiples fragmentos. Entonces, no hay que confundir esta propiedad física de la que estamos hablando. El hueso del adulto es más duro, claro, tiene más resistencia a la tracción. Si nosotros queremos romperlo como si rompiéramos una rama haciendo una flexión del hueso, va a ser más resistente. Entonces, el hueso infantil, la diáfisis infantil, es un hueso más blando, pero más elástico. Y esa característica física le va a dar ese tipo, va a hacer que se presenten ese tipo de fracturas particulares en la diáfisis infantil, que nosotros llamamos fracturas en tallo verde, ¿no? Si han roto una rama seca ustedes en algún momento, van a ver de que la rama se rompe y se separa. Si quieren romper una rama verde, ¿no?, de un árbol, una pequeña rama, van a ver de que la pueden doblar, se puede romper parcialmente, pero no se rompe totalmente y no se separa. Por esa razón se le llama fractura en tallo verde, ¿no? Se hace esa comparación con la naturaleza. Entonces, es un hueso, en la diáfisis es un hueso más elástico, menos duro. Una fractura completa, más frecuente en los adultos, también sucede en los niños, ¿no?, pero es más frecuente en el adulto. En tallo verde, más frecuente, o solamente en los niños, se rompe una cortical, ¿no?, en la zona
convexa y en la zona cóncava, no se rompe la cortica. Esto es una fractura en tallo bajo. Y el tubo de plomo, o sea, en la zona metafisiaria, la fractura en rodete o el topo, ¿no? Bueno, las fracturas diafisiarias, ¿no? En los niños, por supuesto, en los niños en general, el tratamiento quirúrgico es mucho menos frecuente, es necesario mucho en menor frecuencia que en el hueso del adulto. El tratamiento ortopédico, entonces, es la regla, dice, en las fracturas diafisiarias. Claro, tratamos de inmovilizar con un yeso. El niño va a consolidar más rápido y el niño va a remodelar. Esto es cierto en los niños bien pequeñitos. Generalmente, el tratamiento es conservador. A medida que el niño se acerca a la edad adulta, por ejemplo, un niño de 14 años, tiene fracturas y ya no tiene mucho tiempo para remodelar, porque la remodelación se da mientras crece, ¿no? Entonces, probablemente, ciertas fracturas en los niños más grandes, de 14 años, por ejemplo, o en las fracturas de fémur, de ellos, el tratamiento ya tiende a ser como en el adulto. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando la reducción ortopédica no es posible, ¿no? No hay una reducción aceptable, porque hay reducciones que sin ser anatómicas son perfectamente tolerables en el niño, ¿no? Más que en el adulto debido a este fenómeno de remodelación. En los niños, considerando que tenemos anatómicamente la fisis, no vamos a hacer como en el adulto enclavados endomedulares, ¿no? No podemos, pues, ¿por qué? Vamos a dañar la fisis, ¿no? Y la fisis debe ser preservada, lógicamente. Entonces, en ellos, en los huesos largos, el enclavado endomedular, pero de tipo elástico, es lo que se usa, ¿no? Pequeños clavos que van a respetar las zonas fértiles, o sea, las fisis, ¿no? Y se deben usar estos clavos en lugar de placas y tornillos. Pero las placas y tornillos se pueden usar también. Sin embargo, tratar de no invadir la fisis. Si nosotros vamos a atravesar una fisis, lo hacemos con un material de osteosíntesis liso y lo más delgado posible. Ya habrán visto en algún momento los clavos de Kirchner, que es lo que se usan usualmente en niños. Entonces, en esta radiografía estamos viendo una fractura de tibia, ¿no? Que ha sido tratada precisamente con estos clavos, que se llaman clavos TENS, que son clavos elásticos, que si ustedes ven, se introducen por la zona proximal de la tibia, ¿no? Se introducen, se hace la reducción, si podemos hacerlo a foco cerrado, es decir, mirando con un equipo de rayos X, haciendo una manipulación y una reducción indirecta, mejor reducimos, metemos el clavito hasta un extremo y después introducimos otro. Estos dos clavos endomedulares pueden dar la estabilidad suficiente para que la fractura consolide. Los extremos de los clavos se dejan afuera. ¿Para qué? Para que luego de que la fractura consolide se pueda retirar de manera fácil. Obviamente estos dos clavitos, estos dos clavos endomedulares elásticos probablemente no dan una estabilidad suficiente como para que sea el único tratamiento y usualmente se le agrega una inmovilización adicional, que es el aparato de yeso. Entonces acá ven la vista lateral y la vista frontal, es una fractura que prácticamente está consolidando, porque dada que la estabilidad es relativa, vamos a ver un buen callo óseo, ¿no? Entonces, ¿estos clavitos qué hacen? Preservan los cartílagos de crecimiento. Claro, entran por debajo y no llegan hasta la fisis distal, ¿no? Como verán en esta radiografía. Y estas propiedades mecánicas van a favorecer la consolidación. Claro, son elásticos, fijan, hay micromovimientos, se forma un callo óseo, luego se retiran. Y obviamente se les adiciona estabilidad con un aparato de yeso. Se retiran alrededor de los 2 o los 3 meses, ¿no? En el niño a veces hay fracturas que consolidan a medida que el niño es más pequeño, consolidan antes, ¿no? Entonces a veces al mes es suficiente y se puede retirar, dependiendo de la edad del niño y otros aspectos a considerar. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Está claro?
doctor. Sí, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Y ahora vamos a ver fracturas de fémur, ¿no? Estamos hablando de fracturas diaficiarias. Las fracturas de fémur son fracturas relativamente frecuentes en los niños, ¿no? Y tiene ciertas variaciones dependiendo de la escuela, dependiendo del hospital, dependiendo muchas veces de otros aspectos económicos, ¿no? O aspectos sociales. Entonces, las fracturas de fémur, como verán, en un niño se van a desplazar bastante. Miren la deformidad que tiene este muslo de esta criatura, ¿no? Entonces, vamos a decir que el tratamiento entre los 0 a los 6 años debería ser un tratamiento ortopédico. O sea, ¿en qué consiste? Se tracciona, o sea, se coloca una tracción de partes blandas o tracción cutánea, ¿no? Y el niño se mantiene en la camita con esa tracción que va a disminuir el acortamiento, que va a alinear el hueso, que va a evitar que rote el hueso, y luego de que forma un callo blando o un callo que no es óseo todavía, o que comienza a osificar, muchas veces se le coloca un aparato de yeso y se lo envía a su casa. Más o menos esa es la escuela del Hospital Hipólito Unanue, donde yo he sido formado. Yo sé que en el Hospital del Niño, por ejemplo, algunos colegas reciben un niño con una fractura de fémur reciente, lo traccionan, le colocan un yeso y lo mandan a su casa casi inmediatamente. Entonces tienen otra conducta. Sin embargo, por eso les digo que esto puede variar, ¿no? Entonces, pero en todo caso el tratamiento sigue siendo conservador, no es quirúrgico. Entre los 6 a 9 años va a depender del tamaño y del peso del niño. Sí, porque hay niños de 6 años que son chiquitos, tranquilamente se puede hacer la tracción, se puede lograr una adecuada alineación y una consolidación más o menos adecuada. Sin embargo, hay otros niños que son muy grandes y en los cuales, o son muy inquietos, en los cuales no va a funcionar este tipo de tracción. Y en ese caso vamos a elegir el tratamiento quirúrgico. Entonces, niños de 9 a más generalmente requieren tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces es importante. Hay una serie de factores que se tienen que considerar para evitar el tratamiento quirúrgico en un niño. ¿Ok? Me refiero a las fracturas de fémur. Estamos hablando de fracturas de fémur. Entonces, el tratamiento ortopédico es para lactantes, ¿sí? Tracción de partes blandas. TPB significa tracción de partes blandas o tracción cutánea. Y cuando los niños son muy chiquitos, como en los lactantes, se prefiere colocar al cenit, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué consiste esta tracción al cenit entre 10 a 15 días, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas y luego de esas 2 semanas el niño forma un callo fibroso, un callo que radiográficamente muchas veces no se puede ver porque el callo se ve a partir del momento en que comienza a osificar, ¿no es cierto? Entonces, a los 15 días, en el lactante se le coloca un yeso pelvipedio y se lo envía a su domicilio para que termine de consolidar la fractura. Obviamente, un niño lactante, que es un niño pequeñito, la consolidación va a ser más rápida que un niño mayor. Entonces, eso es importante considerar. En un niño preescolar, o sea, antes de los 5 años más o menos, igual se lo tracciona, pero es una tracción longitudinal, ¿no? Una tracción de partes blandas siempre, en el eje, ¿no? Entre 10 a 15 días y luego un yeso pelvipedio también, para que termine de consolidar en su casa. El tratamiento quirúrgico, ya dijimos, niños muy grandes, entre 6 a 9 años o mayores a 9 años. ¿Qué se prefiere? Como ya dijimos, estos clavos TEN, los TENs son clavos elásticos, ¿no? ¿Se puede colocar una placa? Sí, también se puede colocar una placa. Y se puede hacer la fijación endomedular, en todo caso está representada por estos clavos TENs. ¿Se puede colocar un fijador externo? Sí, generalmente fracturas expuestas. Pacientes graves que no toleran una cirugía abierta o mucho tiempo quirúrgico y se puede colocar a foco cerrado, un fijador externo, o sea, sin abrir foco, ¿no? Y alineando la fractura con una reducción indirecta. ¿Pueden haber complicaciones en las fracturas de fémur? Claro, como en todo. Puede haber diferencias de longitud por un acortamiento, ¿no? Extremo o por lo que ya dijimos, la estimulación que sufre el hueso luego de la fractura y va a crecer más que el otro.
Las deformidades angulares, claro, si no lo dejamos alineado, puede estar en valgo, en varo, en antecurvato, en recurvato, y se puede permitir 15 grados como máximo de angulación, ¿no? Hasta 15 grados es un buen resultado para un niño, porque va a remodelar esas angulaciones, va a probablemente a remodelar los acortamientos cuando hay un cabalgamiento, o sea, una superposición de los fragmentos, pero tengan en cuenta que no remodela el huesito si lo dejamos rotado. Por lo tanto, la rotación en una tracción longitudinal en eje de un niño, por ejemplo, de 6 años, que consolida con el pie rotado hacia afuera, o sea, una rotación externa usualmente, el niño no va a remodelar eso. Después vamos a tener que hacer una osteotomía para corregir. Entonces, las rotaciones sí no se deben tolerar. ¿Eso se entendió, chicos? Sí, doctor. Bien. En esta figura de la izquierda, en esta foto vamos a ver, ¿no?, una tracción de partes blandas o tracción cutánea bilateral, ¿no? Así se coloca, es una venda con un esparadrapo, bueno, hay kits que ya vienen preparados y, como verán, se tracciona mediante una drisa, una cuerda resistente, hacia, ¿no?, una polea, y cuelga de la polea un peso que acá no se ve, pero ¿no?, está al pie de la cama, y obviamente para que el niño no se venga con todo ese peso, se inclina, ¿no? Se inclina la parte de los pies de la cama, se levanta un poco y en esa posición el niño pasa esos 15 días, 3 semanas o un mes que en el hospital hemos dejado a los niños para que más o menos, y luego de controles radiográficos, veamos que está alineado, que ya no se va a desplazar la fractura porque tiene un callo fibroso o comienza a consolidar, comienza a osificar, perdón, el callo, se le coloca un yeso pelvipedio y se le envía a su casa. La tracción al cenit para niños muy pequeñitos es de esta que ustedes ven a la derecha, ¿no? Este es un marco balcánico, es una cama ortopédica, ¿no?, que permite hacer este tipo de procedimientos. Al niño muy pequeño se lo cuelga así, al cenit, como verán ustedes en esta vista lateral y en esta vista frontal. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá, con respecto a estos procedimientos? Al cenit se refiere a esa posición, doctor. Así es, al cenit, como quien dice, apuntando al cielo. Ya, doctor, gracias. Sí. Ok. Arriba vemos el caso, ¿no?, de una fractura, una radiografía antero-posterior, ¿no?, y axial de un varón de 22 meses, ¿no? O sea, casi un poquito menos de 2 años, en lo que se aprecia una fractura diaficiaria espiroidea de femur ígita, ¿no? Claro, es más o menos el tercio medio proximal, una fractura grande espiroidea. Estas fracturas espiroideas grandes tienen amplia superficie de contacto, ¿no?, y van a consolidar rápidamente un niño, por cierto, ¿no? Entonces al niño, en este caso, miren, radiografía tras la colocación inmediata del yeso pelipedio, ¿no? Yo les he mencionado, algunas escuelas colocan el yeso pelipedio inmediatamente, logran un resultado de este tipo, una consolidación, ¿no?, con un callo óseo grande, hipertrófico, y en este caso, tras 4 meses, se toma una radiografía comparativa, ¿no?, comparativa de ambos miembros, y van a ver que no hay un acortamiento, ¿no? Entonces ellos han conseguido un buen resultado, poniendo un yeso pelipedio inmediatamente apenas llega el niño a la emergencia, ¿no? Estos resultados equivalentes se pueden lograr también traccionando, ¿no?, con una tracción de partes blandas y posteriormente la colocación del yeso pelvipedio para darle alta al niño y que termine de consolidar. Es un ejemplo. Otro, una fractura diaficiaria de fémur tratada mediante el clavo TENS, ¿no? Clavos elásticos, miren ustedes, no se ha llevado a cabo una reducción anatómica, por supuesto, es una reducción por ejes, se ha corregido la longitud o se ha aproximado la corrección de la longitud, ¿no?, se ha evitado la rotación, y estos dos clavitos han sido puestos, en este caso, desde la zona metafisiaria distal. No se ve acá, pero obviamente está fuera del hueso para retirarlo posteriormente, ¿no? Como verán, el clavo se hace
se introduce por el canal endomedular, pasa el foco de fractura, llega al fragmento proximal y se tiene que tratar de anclar en la cortical, pero no sobresale, ¿no? Por lo tanto, la introducción y el retiro también de ese clavo va a ser en la zona metafisiaria distal, sin tocar cartílago de crecimiento, ¿no? Esta es otra incidencia, no, perdón, es otra fractura. Esta es una fractura espiroidea, esta es una fractura transversal, ¿no? Y ven que está muy bien alineado, se ha corregido el acortamiento, está casi con una reducción al 100%. Este es un esquema de la asociación de osteosíntesis de este clavo elástico, ¿no? Del TENS. En esta zona es la zona de introducción, ¿no? La zona metafisiaria del fémur. Este es el accidente de este caso que presenta, ¿no? Una fractura oblicua larga o espiroidea. El posoperatorio, mediante la aplicación de estos dos clavos TENS, ¿no? Así cruzados, y antes de extraer los clavos, o sea, cuando ya la fractura está en proceso de consolidación o ya consolidado prácticamente, como ustedes verán. Se darán cuenta que no se tocan los cartílagos, las fisis, los cartílagos de crecimiento, para evitar dañarlos y evitar las complicaciones, ¿no? Otro ejemplo, un accidente, ¿no? En la fractura, ¿no? Es una oblicua corta, se pone los clavos del TENS, como ustedes verán, es un resultado intraoperatorio. En el posoperatorio inmediato se ve la alineación adecuada y antes de extraer los clavos ya verán ustedes el callo que se ha formado, un callo voluminoso, ¿no? Un callo grande. Eso habla de habla precisamente de de micromovimientos, por lo tanto una consolidación secundaria que da como consecuencia callo óseo. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Sí, doctor. está claro, doctor. Muy bien. Entonces, seguimos. Pasamos de la diáfisis del hueso al periósteo. El periósteo tiene sus características muy particulares en el niño. Es un periósteo más grueso. En el niño tiene mayor potencial osteogénico, ¿no? Importante, mayor resistencia mecánica, que a veces explica por qué razón el huesito del niño cuando se fractura no se desplaza tanto. Reduce el grado de desplazamiento de la fractura, ¿no? Como que aguanta al hueso en el desplazamiento. Y eso también, como consecuencia de esto, en el niño las fracturas expuestas son menos frecuentes que en el adulto. Esta imagen, una fractura en tallo verde, ¿no? Verán que una cortical se rompe, se abre, se desplaza, se rompe el periósteo de esa zona, pero en la zona cóncava verán que está indemne, y eso evita el desplazamiento de esa cortical. Si bien llega a romperse, no se desplaza, ¿no? Entonces esa es una característica importante del periósteo infantil. Ok, entonces vamos ahora a las lesiones específicas de la fisis o del cartílago de crecimiento. Hay una clasificación clásica de Salter y Harris, miren ustedes, del año 1963, sin embargo, es la más usada actualmente, todavía se usa, porque es una buena clasificación, ¿no? Te permite ver la forma en que se rompe el hueso, o en que se separa la fisis, por decir así, y nos habla también del pronóstico, ¿no? Del tipo de tratamiento que debemos dar. Ok, entonces esto es para acordarse, ¿ya, chicos? La lesión tipo 1, según Salter Harris, como verán ustedes, es un despegamiento de la fisis, un despegamiento total de la fisis. Como verán, no se asocia a fractura ni metafisiaria ni epifisiaria. ¿Sí? Entonces, este tipo de lesión no tiene fractura, solamente es un despegamiento de este cartílago de crecimiento. El tipo 2 tiene un despegamiento parcial y una zona de fractura que va a determinar que este fragmento triangular de la metáfisis permanezca pegado, permanezca adherido a la fisis. ¿Correcto?
Este tipo de lesión, Salter-Harris tipo 2, es con mucha más, de largo es la más frecuente de las lesiones, ¿ya? No se olvide, Salter-Harris tipo 2 es la más frecuente de las lesiones, ¿ya? Entonces ven, como acá muestra la figura, el fragmento triangular. El tipo 3 tiene un despegamiento parcial y luego una fractura que se dirige hacia la zona articular, ¿no? O sea, hacia la epífisis. Como verán, es una lesión del cartílago de crecimiento y se convierte en una fractura articular. La tipo 4 es una fractura que pasa por metáfisis, pasa por la fisis y se va hacia la articulación. Se darán cuenta que la lesión en fisis simplemente es como un trazo, algo que lo atraviesa, ¿no? No hay despegamiento, solamente es una fractura a través de la fisis. Entonces, esta es la tipo 4, muy clásica también. Si no hay en esta figura lo que pretende demostrar es de que cuando no hay una adecuada reducción, consolida el hueso en esta posición viciosa, no hay una adecuada función posterior del cartílago de crecimiento y este cóndilo, como verán ustedes, queda chiquito, ¿no? El otro cóndilo crece de manera normal, el otro queda chiquito y por lo tanto esa alteración va a condicionar una angulación de la extremidad. Y la 5, que no se olviden, la lesión tipo 5 se produce por una fuerza vertical, ¿no? Acá en la figurita dice una injuria, un daño por presión, ¿no? Sobre la placa epífisis, de la fisis. ¿Cómo se produce? Pues típicamente, si el niño cae parado desde una cierta altura o sufre una precipitación, cae parado y la fuerza comprime este cartílago de crecimiento, lo aplasta, ¿no? Muchas veces, produciendo una lesión muy severa que es irreversible y que muchas veces no la podemos ver radiográficamente, pero debemos sospecharla, porque el niño va a llegar muy adolorido, si es en fémur distal va a llegar con la rodilla hinchada, con mucho dolor. Vamos a tomar una radiografía, quizás no veamos nada, lo más probable es que no se vea y muchas veces pasa desapercibida y no se diagnostica. Pero después el niño retorna, ¿no?, al consultorio y ya viene con una alteración del eje, como se representa en este dibujo, ¿no? La zona dañada hace un cierre prematuro de la fisis, se forma un puente óseo, ya no crece el huesito de esa zona, queda chiquito y termina angulándose esa rodilla. Después vamos a ver ejemplos. Entonces la lesión 5 es una lesión es la lesión más severa. Más severa, no vamos a poder hacer nada con respecto al tratamiento, simplemente advertir al familiar y al niño de que es probable que suceda esa alteración como una secuela y que vamos a estar prevenidos. No decirle que no tiene nada y mandarlo a su casa. En alguna ocasión sucedió esto en el hospital y luego viene el problema médico-legal. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Nuevamente con otras figuritas. La tipo 1, despegamiento total. Tipo 2, despegamiento más un fragmento triangular. Tipo 2 es la más frecuente de las lesiones. La tipo 3 es un despegamiento y un trazo de fractura hacia la articulación. La tipo 4 es una fractura que comienza o que pasa por la metáfisis, atraviesa la fisis y se va hacia la zona articular. Y la tipo 5 por compresión, ¿no? Fuerzas verticales que comprimen, aplastan y dañan la fisis de manera irreversible. Es una repetición de lo anterior. Otra repetición de lo anterior, ¿no es cierto? Despegamiento total a través de la placa de crecimiento, ¿no? La 2 es la más común, como ustedes verán, miren ustedes, el triángulo que queda pegado, adherido de la zona metafisiaria, es la más común. La tipo 3, como verán ustedes, despegamiento y fractura hacia la articulación. La tipo 4, una fractura de la metáfisis hasta el cartílago de crecimiento, perdón, hasta el cartílago articular pasando por la fisis. Y la 5, como verán ustedes, dice crash injury, ¿no? O sea, un aplastamiento, una lesión por aplastamiento del cartílago de crecimiento.
el tipo 5, que representa una caída vertical, ¿no? En alguna literatura, además de los 5 tipos que ya mencionamos, está la tipo 6. En este caso, si esto es el fémur distal, esta es la zona lateral del fémur, ¿no? Hay inserciones, hay una inserción ligamentaria en esta zona. Y cuando hay una tracción de esta zona, el ligamento muchas veces soporta la fuerza. No se rompe el ligamento, pero arranca un fragmento de hueso donde está insertado. Esto se llama una fractura por avulsión, ¿no? Una fractura avulsiva. Entonces, para algunos autores, la tipo 6, ¿no? De Salter y Harris es esta fractura avulsiva, ¿no? Que va a arrancar este fragmento marginal, pero es solamente y exclusiva de la zona femoral distal, en su cara lateral. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Miren ustedes acá a la izquierda, esta es una radiografía de la rodilla de un niño. Ven el fémur distal, el cartílago de crecimiento distal. Ven acá el extremo distal del fémur, pero no vemos todo el extremo distal, solamente vemos el núcleo de osificación. Acá como si hubiera un gran espacio entre los dos huesos, entre el fémur y la tibia, ¿no? Eso es cartílago. Como no ha terminado de osificarse, no se ve radiográficamente. Igualmente, en la tibia proximal vemos el núcleo de osificación, por debajo la fisis, y es más, no vemos el extremo, ¿no? El extremo proximal del peroné. Entonces, este tipo de imagen, ¿no? Donde no vemos el cartílago, muchas veces nos impide ver lesiones de esta zona. Y es por esa razón que nosotros solicitamos con mucha frecuencia radiografías comparativas cuando tomamos, por ejemplo, sospechamos una lesión de un codo en un niño, ¿no? El extremo distal del húmero, la paleta humeral, es muy frecuente asiento de fracturas en los niños. Y nosotros usualmente pedimos radiografías comparativas porque muchas veces, como no se ve el cartílago, nos impide ver de manera adecuada y ver la magnitud de la lesión. Para que comparen ustedes, miren ustedes la resonancia de esa misma rodilla. Entonces ahí pueden ver la zona más clara. Miren, esto es todo el cóndilo. Entonces acá se ve más claro y el núcleo de osificación se ve más oscuro, tanto en fémur distal como en tibia proximal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la radiografía un pequeño fragmentito, solamente estamos viendo la zona del núcleo de osificación y el resto del cartílago no lo vemos. Resulta que cuando entramos a operar, ese fragmentito no es un fragmentito, es un fragmentazo, porque tiene además cartílago que no se ve en la radiografía. ¿Eso se entendió, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, una Salter-Harris tipo 1. ¿Cuáles son las características de este desprendimiento, no? Desprendimiento del cartílago de conjugación sin fractura. Desplazamiento que a veces es escaso, ¿no? A veces es moderado, a veces no se puede ver. A veces es tan evidente que hay una pérdida de contacto muy notoria. Muchas veces nosotros tenemos esta lesión, y eso me ha pasado más de una vez, entramos a sala de operaciones, tratamos de ser siempre lo menos invasivo posible, tratamos de hacer una reducción indirecta, o sea, mirando con equipo de rayos X, y no lo logramos hacer. Tratamos y no, a veces, al inicio no nos explicábamos por qué razón no entraba, pero si estaba, está ahí, decíamos, pero no entraba, no quedaba satisfactorio, quedaba medio separado. Y después ya nos hemos dado cuenta y por la literatura sabemos que para reducir hay que abrir. Entonces abrimos el foco de la lesión, encontramos, o sea, es una reducción directa, mirando, ¿no? Y encontramos que el periósteo se ha metido a la lesión, ¿no? A ese despegamiento, y por lo tanto nunca iba a entrar porque el periósteo está metido. Esta interposición del periósteo es bien frecuente. Tenemos que sacarlo, reducir y fijar con la osteosíntesis los clavitos de Kirchner que ya vamos a ver después. Eso es importante. El periósteo, al ser grueso, al ser voluminoso, se mete y más de una vez nos ha impedido hacer una reducción cerrada y nos ha obligado a abrir el foco de fractura para retirar el periósteo, para separarlo, ¿no? Llevarlo a un lado. Entonces, la Salter-Harris tipo 1 es un despegamiento completo
del cartílago de crecimiento. Ejemplos, acá abajo, miren, la tibia proximal, ¿no? Totalmente desplegado el cartílago de crecimiento. Otro ejemplo, acá arriba al medio, el húmero proximal, una lesión tipo 1, totalmente desplegada. Otra incidencia de la misma lesión acá abajo, miren ustedes, ven la cabeza del húmero y un despegamiento total de la fisis, una lesión Salter-Harris 1. Otro ejemplo a la derecha es un tobillo, ven ustedes el extremo distal del peroné y está totalmente despegado, ¿no? Son lesiones tipo 1, para que no se olvide. ¿Qué debemos hacer? Entrar a la sala de operaciones, anestesiar al paciente, tratar de reducir, mejor si lo hacemos a foco cerrado, sin abrir, y lo fijamos con unos clavitos de Kirchner. ¿Ok? Esta es la representación, ¿no?, histológica, ¿no? La zona de la epífisis, o sea, la zona distal está representada acá, y cuando se despega, ¿no?, o sea, en la lesión tipo 1, miren ustedes, ¿por dónde pasa? Pasa por la zona hipertrófica. Ese es el despegamiento completo de la cartílago de crecimiento, ¿no? Por debajo, distalmente van a ver la zona proliferativa, etcétera, ¿no? Miren ustedes. ¿Ok? Todo esto es la fisis o cartílago de crecimiento, representada cuando hay una lesión Salter-Harris tipo 1. ¿Cómo tratamos? Siempre vamos a reducir y fijar, ¿no? Reducimos y en este caso se pasan 2 clavos de Kirchner. En lo posible tratar de evitar atravesar la fisis, pero en este caso no es posible, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a tener que fijar el fragmento atravesando la fisis. Bueno, si tenemos que hacer eso, tenemos que usar un elemento liso, sin rosca, o sea, por lo tanto no podemos atravesar un tornillo a través de la fisis y que tenga el calibre menor posible, para no dañar más todavía el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, acá se hace una reducción manual, dice, con control radioscópico, ¿no? Al decir manual, no me dice si estoy abierto o cerrada, lo hago manual cuando es abierta también. Pero usualmente tratamos de hacerlo indirecto, ¿no? O sea, sin abrir foco de fractura, mirando con rayos X, vemos que está bien localizado, se pasan los clavos, se comprueba hasta dónde llegan los clavos con el mismo equipo de rayos y, bueno, quedó reducido, quedó estabilizado, se coloca un aparato de yeso adicional. Esos 2 clavos no son suficientes para que un niño después no vaya a desplazar ese fragmento. Entonces, como verán en esta radiografía de la derecha, acá se ve la sombra del aparato de yeso. Bien, este es un caso especial, trauma en hiperextensión de la rodilla, ¿no? ¿Qué sucede? Los cóndilos femorales se van hacia adelante, el extremo proximal del fémur se va hacia atrás, hacia la zona poplitea, ¿no? Por eso dice que no hay lesión vascular, pero hay una lesión del ciático popliteo, probablemente hay disestesia, ¿no? Bueno, se va para atrás. Hay un riesgo de lesión cutánea, lógico, si el traumatismo es muy violento puede romper piel y exponerse, ¿no? Pero ustedes verán que este fragmento se va hacia atrás y los cóndilos están totalmente desplazados y basculados. Las maniobras para hacer este tipo de reducción, simplemente se hace la reducción, como verán en la primera radiografía de la izquierda, y se pasan 2 clavos de Kirchner cruzados, ¿no? Como verán ustedes. Desde un lado, del lado lateral y del lado interno, medial, se cruzan. Esto va a fijar el cóndilo, pasa a través de la fisis y se va hacia la cortical opuesta, anclándose allí. Lo mismo con el otro clavo de Kirchner. Luego que está reducido, estos clavos los doblamos, los cortamos, dejamos una pequeña L, una pequeña asa afuera, porque eso nos va a servir luego para extraerlo, ¿no? Luego de que haya consolidado nuevamente. Y como verán ustedes, luego de 5 semanas, o sea, un mes y una semana, se extraen los clavos, ¿no? Y miren, la lesión ha quedado reducida, ¿no? ¿Esto garantiza de que no ha habido una lesión permanente? No, tenemos que ver la evolución del paciente para ver de que no haya trastornos en el crecimiento de estos cóndilos y por lo tanto condicionar alteraciones angulares de la extremidad. El mismo Salter-Harris tipo 1 en una lesión proximal de húmero, ¿no?, un despegamiento completo. Se reduce y se colocan los clavos de Kirchner de la misma manera, ¿no? En este caso son 3,
Eso depende de la estabilidad que pueda dar cada uno de estos clavos. Se pueden colocar 3 o lo que considere necesario el cirujano, ¿no? En este caso dice se necesitó una intervención quirúrgica, o sea, probablemente no se pudo reducir indirectamente, se tuvo que abrir el foco. Al mirar es más fácil la reducción y la colocación de los clavos. Una inmovilización posterior para que consolide. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Doctor, los clavos de Kirchner no alteran el crecimiento, ¿no? Normal, en Claro. esos casos de tipo O sea, 1. no van a dañar la fisis adicionalmente, ¿no? Si es que no tienen rosca, por supuesto. Por eso no podemos poner tornillos, ¿ya? Y el calibre menor posible, ¿no? Usualmente usamos clavos de Kirchner que tienen un diámetro de 1 milímetro, 1.2, 1.4 milímetros. ¿Ok? Ya está bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, ahora revisamos las Salter Harris tipo 2, ¿no? Ya les he dicho que son las más frecuentes, ¿no? El esquema, el despegamiento y el segmento triangular que queda adherido ahí, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta radiografía de abajo, ven una tibia distal, el despegamiento y el fragmento triangular que queda, ¿correcto? Adicionalmente hay una fractura de peroné, pero es en zona metafisiaria, ¿no? Ok, entonces, lo mismo, acá es una imagen, ¿no?, de la misma fractura u otra equivalente, y lo que pretende demostrar esta figurita o mostrar es en verde la interposición del periósteo, ¿no? Claro, nosotros no vemos el periósteo, vemos solamente los elementos óseos, tratamos de hacer la reducción cerrada, no entra, y vemos de que se mantiene un espacio, entonces abrimos y tenemos que retirar el periósteo, reducir y fijar. Otro ejemplo de una fractura de este tipo, Salter Harris tipo 2, en esta es la base de la falange proximal de un quinto dedo aparentemente, ¿no? Esto es el metacarpiano, ¿no? Vemos la fisis y vemos el desplazamiento por despegamiento y un pequeño triángulo donde la flecha señala, ¿no? Es una lesión tipo Salter Harris tipo 2. ¿Por dónde pasa la lesión Salter Harris tipo 2? En este corte histológico que representa esto, ¿no? Vemos que en la zona hipertrófica, ¿no?, y se va hacia la zona de los vasos. Por lo tanto, al romper vasos, esta zona queda en isquemia, ¿no? Más o menos esta es la representación. El triángulo, el tipo Salter Harris 2. Ok, en este caso, ¿qué hizo el cirujano? Redujo, muy bien, lo redujo. ¿Y cómo lo estabiliza? Le puso 2 tornillos. Estos tornillos tienen rosca. No hay problema, no atraviesan la fisis, ¿no? Esta es la misma tibia distal en una vista lateral, ¿no? La disposición de los tornillos se estabiliza. 2 tornillos no dan estabilidad suficiente a esto. Yeso, muy bien. Otra lesión Salter Harris tipo 2. El triángulo, el despegamiento de la fisis de la tibia distal. ¿Ok? Reducción y colocación de 2 tornillos. Estos tornillos aparentemente colocan una plaquita, inclusive chiquita, sin tocar el cartílago de crecimiento, ¿no? Y esta imagen es una imagen lateral, ¿no? Hacia acá, hacia atrás el talón, hacia adelante los dedos, entonces ya se ubican. Este es el astrágalo, ¿no? Y se han puesto 2 tornillos con una plaquita desde adelante hacia atrás, ¿no?, como verán ustedes. Y en esta imagen se muestra luego que se han retirado los tornillos, ¿no? Se ve la huella simplemente y ya se estabilizó, ya no se vuelve a desplazar esta lesión Salter Harris tipo 2. Otro ejemplo de Salter Harris tipo 2, un fémur distal. Miren el despegamiento y el fragmento triangular característico, ¿no? Por eso es un Salter Harris 2. Igual, esta es la vista lateral, hay un desplazamiento del fragmento proximal hacia atrás, como verán. Se reduce y se fija con 2 clavos de Kirchner cruzados, ¿no?, en vista frontal y en vista lateral, ¿no? Como verán, uno pasa los Kirchner, luego los dobla, luego los corta, esto queda por fuera de la piel, coloca gasitas, acolcha esta zona y le pone un yeso. Miren el yeso, en la sombra del yeso acá, un yeso muslopedio lo han puesto, probablemente, y se ve la sombra del yeso, ¿no?, en la vista lateral. Acá hay superposición de los clavos porque se está viendo de costado. Otra Salter Harris tipo 2, el triángulo clásico y el despegamiento.
En este caso lo resolvió el cirujano poniendo un tornillo y con una arandela, ¿no? Una arandela que no es otra cosa que una guachita, para evitar que cuando uno comprima, la cabeza se hunda en el hueso, ¿no? Obviamente un tornillito no da estabilidad suficiente, hay que poner un yeso adicional. Salter-Harris tipo 3, despegamiento y una fractura que va hacia la epífisis, ¿no? O sea, afecta el cartílago articular además, ¿no? En este caso, vemos este ejemplo, en esta imagen se ve mejor, esta tibia distal, vemos que hay un despegamiento y una fractura hacia la superficie articular de la tibia distal, ¿no? En este tipo de lesiones, este es un esquema simplemente, se puede usar un tornillo siempre y cuando no se comprometa el cartílago de crecimiento, ¿no? ¿Por dónde va esta lesión? Ven ustedes el despegamiento y ven la fractura hacia la zona epifisiaria, ¿no? Ven que atraviesa cartílago articular. Ok, muy bien. Es a través de donde pasa el despegamiento, la zona hipertrófica, y se va hacia la epífisis, ¿no? Entonces, hay una zona que deja obviamente sin adecuada irrigación y por lo tanto entra en isquemia. Este es un caso especial, fractura del malleolo interno, o sea, del malleolo tibial, ¿no? Es un tipo 3, ¿no? O sea, acá se ve mejor, despegamiento de una zona de la fisis y una fractura hacia la articulación. Y en el otro lado, un tipo 1, o sea, un despegamiento completo del peroné distal, ¿no? A través de la fisis. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos. Muy bien. Tiene que ser una reducción anatómica, o sea, al 100% y estabilizar. La Salter-Harris tipo 4, ¿no? La fractura que va desde la metáfisis, pasa por la fisis y se va hacia la articulación. Esta fractura de Chaput es un caso especial, pero al final es lo mismo, ¿no? Zona metafisiaria, pasa por la fisis y se va hacia la superficie articular, ¿no? El tubérculo de Chaput es esta zona medial, es una zona lateral de la tibia, ¿no? La zona interna es esta, la zona lateral de la tibia es esta, ¿no? Este tubérculo de Chaput se fractura con cierta frecuencia y da este tipo de fractura que tiene el nombre propio, ¿no? Fractura de Tilloch-Chaput, ¿ok? Es la porción lateral de la tibia. Es un ejemplo específico nada más, pero es una Salter-Harris tipo 4. ¿Por dónde pasa la lesión Salter-Harris tipo 4? ¿No? ¿Ven? Rompevasos, ¿no? Va hacia el cartílago de crecimiento, hacia la zona endocondral, la osificación endocondral, pasa por la zona hipertrófica, etc., ¿no? Entonces, al romper vasos entra cierta zona en isquemia. Hay que reducir y fijar para evitar esta complicación. Esta imagen en B muestra un desplazamiento, ¿no? No debe quedar así. Tenemos que reducir, hacer coincidir nuevamente la fisis y fijar de manera con osteosíntesis mínima, como nosotros usamos en los niños. Esta es la fractura de Tilloch, ¿no? Chaput. Como vemos, el tubérculo de Chaput, ¿no? Simplemente es otra manera, poniendo un tornillo. Si ponemos un tornillo roscado, no tocamos la superficie, la fisis, perdón, para no lesionar. Otra fractura particular es una Salter-Harris 4, ¿no? Característica que pasa de metáfisis hasta la articulación. En este caso, este tipo de fractura tiene un nombre propio, la fractura de McFarland, ¿no? Igual, se reduce y en este caso se aplicó dos clavos de Kirchner paralelos. Alguien no hizo eso, colocó dos tornillos, o tres en este caso, son tres tornillos, ¿no? Que fija el triángulo, ¿no? Y otro por debajo de la fisis. Acá hay dos tornillos superpuestos. No se ve muy bien, pero son dos. Y se ve así porque están superpuestos. Mejor dicho, uno es anterior y otro es posterior, ¿no? Pero en la imagen se ven uno encima de otro. ¿Están escuchando, chicos? ¿Está bien el audio? Sí, doctor, sí, Sí, se lo doctor, sí se escucho. escucha. Sí, doctor. Muy bien. Fractura Salter-Harris tipo 5, ¿no? La lesión más grave, dijimos, por fuerzas verticales que comprimen, que aplastan el cartílago de crecimiento, ¿no? Acá dice que es una contusión del cartílago de crecimiento.
Más que una contusión es un aplastamiento, ¿no? Invisible la radiografía, ya lo dijimos, muchas veces no podemos hacer el diagnóstico radiográfico, ¿no? Entonces, hay un riesgo de cierre prematuro del cartílago de crecimiento, ¿no? La epifisiodisis, ¿no? En este caso, se cierra el cartílago de crecimiento por esta lesión, se forma hueso y ya no crece ese segmento de hueso. Entonces, radiografías iniciales normales, dice. ¿Qué pasó? Traumatismo por compresión por una caída desde altura, una precipitación, cae parado, la fuerza es vertical, aplasta el cartílago de crecimiento. Vamos a la radiografía, no vemos nada, no hay nada, señora, no, tu hijo no tiene nada, se vaya a su casa, le ponemos una férula para el dolor. No, hay que, por favor, sospechar siempre esta lesión. Entonces, inicialmente radiografías normales, pero se tomó una radiografía y se hizo el diagnóstico retrospectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos el astrágalo, que no está horizontal, está basculado, y por supuesto que hay una deformidad del plafón tibial. El plafón tibial debería ser horizontal, y en este caso está basculado el astrágalo, ¿no? Entonces, esto es un tobillo en valgo, y se puede observar claramente en el niño, está torcido ese tobillo, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una lesión de la fisis, ¿no? Que detuvo el crecimiento o disminuyó el crecimiento de la zona afectada. Entonces, la Salter-Harris tipo 5, por fuerzas de compresión, en este esquema se puede ver el cartílago de crecimiento normal y el afectado, ¿no? Aplastado. El diagnóstico es retrospectivo en presencia de una epifisiodisis, o sea, de un cierre del cartílago de crecimiento. Si afinamos la vista, esto es un hueso distal, parece que es una tibia, que tiene alterado el cartílago de crecimiento, no está horizontal, está así lateralizado, ¿no? Este es el astrágalo, sino que es como un corte de una resonancia magnética, y vemos la continuidad del cartílago de crecimiento, acá se interrumpe, y esto que está señalando es un puente óseo. Se ha formado hueso, ha hecho un cierre del cartílago de crecimiento. Esta zona siguió creciendo, como verán ustedes, esta zona se detuvo y por lo tanto se torció. Esta alteración del eje, consecuencia de una epifisiodisis, o sea, un cierre prematuro, patológico del cartílago de crecimiento, con la formación de un puente óseo. Bien, este es un ejemplo de un caso clínico, un accidente de moto, una fractura cerrada, no hay lesión arterial, pero siempre hay una lesión, o probablemente tuvo una lesión del medio peroneo común, ¿no? Bueno, simplemente es un caso. Van a ver ustedes que está en la frontal, casi no se ve que los cóndilos están atrás, ¿no? Perdón, los cóndilos mantienen la posición y el fragmento distal, proximal, está hacia atrás. Acá lo ven en la lateral. Los cóndilos totalmente girados, rotados, basculados, y el fragmento que parece la cola de un pescado, el fémur, ¿no? Niño de 7 años. Wow, ¿qué cosa es? Estamos tratando de ver, parece un despegamiento total, ¿no? Pero según esto dice, es un Salter-Harris tipo 1 del fémur, así es, despegamiento total del fémur distal, y una Salter-Harris tipo 2 de tibia, así es. Un despegamiento y el triángulo que siempre se mantiene pegado, ¿no? Adherido. ¿Ok? Entonces hay una lesión doble, una Salter-Harris 1 y una lesión tipo 2 en la misma rodilla. Se reduce y se fija, ¿no? Se reduce y se fija con dos clavos cruzados, en este caso para fémur, como verán en vista frontal y en vista lateral, y de la tibia colocando un tornillo de esponjosa, ¿no? Bueno, no se toca la fisis, como verán. Se puede colocar un tornillo con rosca, pero sin tocar el cartílago de crecimiento por un elemento que tenga rosca, ¿no? Bueno, esto no es suficiente, se le coloca yeso además a este niño para esperar que logre la consolidación. Hasta acá lesiones de la fisis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Doctor, siempre que se va a atravesar la fisis, ¿se van a usar los clavos de Kirchner o hay alguna otra opción? No. Clavos de Kirchner, ¿ya? Es lo recomendable.
¿Por qué? Porque son delgados y porque son lisos. ¿Ok? No le podemos poner un tornillo, por favor. Nunca atraviesen una fisis con un tornillo, porque si no, lo vamos a dañar más. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, las fracturas de diáfisis, típicamente, la diáfisis del niño, más elástica, presenta fracturas en tallo verde, ¿no? Donde una cortical está dañada. Acá verán la cortical de la zona convexa, ¿no? Y en la zona cóncava, aparentemente la cortical no se ha roto, no se ha desprendido. Y esto es la típica fractura en tallo verde, ¿no? ¿Qué hacemos con este niño? Simplemente llega a emergencia, lo traccionamos, alineamos y le colocamos un aparato de yeso para que consolide, ¿no? Cuando queda cierta desviación, esta es una fractura de húmero, verán ustedes acá en la cabecita del húmero, su cartílago de crecimiento. Acá ven el extremo distal del húmero, la paleta humeral. Ven acá una imagen media circular, que no es otra cosa que el núcleo de osificación. Como verán, se ve incompleto. ¿Por qué? Porque gran parte de esto es cartílago, como ya hemos dicho. Y la fractura de húmero, ¿no? La fractura de húmero, que está remodelando, ¿no? Está formando, ha formado callo y está remodelando el hueso. Luego de esto, de un tiempo determinado, el húmero se va a ver nuevamente totalmente derecho en su eje. Entonces, esa capacidad de remodelación tiene el esqueleto infantil. Por si acaso, el término epifisiolistesis significa pues una lesión del cartílago de crecimiento que está desplazada, ¿no? Listesis significa desplazamiento. Y por lo tanto, las epifisiolistesis requieren tratamiento. Una epifisiolisis simplemente habla de una lesión del cartílago de crecimiento. No habla si está o no está desplazada, ¿no? Epifisiolisis. Pero epifisiolistesis ya quiere decir que se ha desplazado. Y por lo tanto, las epifisiolistesis requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, ya hemos hablado de esto, pero ahora lo afianzamos. Principios del tratamiento de las fracturas en niños. En primer lugar, el niño requiere menos cirugías que el adulto. Generalmente el tratamiento conservador es el que predomina en las lesiones del hueso del niño, excepto las lesiones de fisis, ¿no? Que están desplazadas. O sea, en las epifisiolistesis, sin hablar, hay que operar, ¿no? Pero en las fracturas metafisiarias, diafisiarias, generalmente el tratamiento es conservador. Generalmente. Y cuando operamos, usamos osteosíntesis lisa, fácil de retirar. ¿Por qué? Como estos Kirchner, ¿no? Dijimos, pasamos los clavos de Kirchner, dejamos el extremo fuera, dobladito en asita, ¿no? Y luego que consolida, que es una fractura de paleta humeral, de húmero distal, ¿no? Y luego de que consolida, retiramos la inmovilización adicional, que es el yeso, ¿no? Y simplemente esto lo jalamos, ¿no? Sin anestesia. Un dolor, ¡juá! Otro dolor, ¡juá! Y se acabó el asunto. Y se solucionó el problema, ¿no? Entonces, retiramos el yeso, retiramos los Kirchner, el paciente está con el codo medio tiesito. A veces los niños ni rehabilitación necesitan porque van a recuperar prontamente la movilidad articular. A diferencia de un adulto, o peor aún, de un anciano. Este procedimiento no lo podemos hacer con un adulto, con un anciano. Claro, podemos intervenirlo, podemos colocar los clavos de Kirchner, podemos colocar un yeso, esperar que consolide 2 meses, 3 meses quizás. Claro, consolidó la fractura. Ah, qué bonito. Retiramos el yeso, jalamos los clavos y el paciente nunca más moviliza el codo. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia. El niño va a recuperar su función. En primer lugar, consolida rápido y recupera la función del codo. El adulto va a demorar más en consolidar y por el tiempo de inmovilización va a quedar con un codo rígido. Por esa razón es que es diferente, difiere el tratamiento de un niño que en un adulto. En el adulto tenemos que colocar una osteosíntesis tan estable, si es una fractura articular, tenemos que conseguir estabilidad absoluta, para permitir una movilización temprana de la articulación y que el resultado funcional sea adecuado. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, doctor. Ok. Entonces, eso hace la diferencia entre un niño y un adulto. Entonces, lo que dije, ¿no? Epifisiolisis solamente quiere decir que hay una lesión del cartílago de crecimiento. Epifisiolistesis
que esta lesión está desplazada, como en este caso, ¿no? Salter-Harris tipo 2, ¿no? ¿Cómo lo conocen que es 2? Porque hay un triángulo, hay un fragmento pegado a al cartílago, que no se ha despegado, ¿no? Se reduce, se estabiliza. ¿Cómo lo estabilizan? Osteosíntesis mínima. Clavos de Kirchner. En este caso, obligadamente pasan por la fisis, pero como son lisos y son delgados, no lo va a lesionar. 2 clavos de Kirchner cruzados en vista frontal. En la vista lateral se ve de esta manera porque se superponen las imágenes. Y se agrega yeso, como dijimos. Las fracturas en rodete, ¿no? Los torus que ya vimos. Tratamiento conservador. Un yeso braquipalmar, como ustedes verán en este niño o niña. Braquipalmar porque va del brazo hacia la mano, palmar, ¿no? No debe pasar de la articulación metacarpopalángica. Colocar un yeso tiene ciertas condiciones técnicas, no es fácil colocar un yeso, tiene indicaciones, y lo que se hace es solamente un tratamiento conservador. Se ha sido el radio distal, ¿no? El radio distal, el que tiene la fractura en torus, no desplazada, se inmoviliza con este yeso, preferentemente. Algunos colocan un yeso hasta esta zona, antes del codo, o sea, un antebraquipalmar. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Por qué en este caso una fractura no desplazada en torus se coloca un yeso braquipalmar y no un antebraquipalmar? ¿Les han enseñado? ¿Les han dicho? Porque aún dejan la articulación del codo libre, ¿no? Para pronación, supinación y eso dificultaría. Ajá, he ahí. Si yo coloco un antebraquipalmar, el chibolo, el niño, no va a hacer, o sea, va a inmovilizar la flexoextensión de muñeca, la flexión palmar y la flexión dorsal de muñeca. Pero ese yeso no va a limitar el movimiento de pronosupinación, por lo tanto, al mover va a estar doliendo esa fractura. Por esa razón, la pronosupinación se limita con extendiendo el yeso hacia el brazo. El yeso braquipalmar es el indicado para fracturas de muñeca. Correcto. ¿Ok? Esa es la razón, ¿ya? Entonces, recapitulando, las fracturas diaficiarias en niños se hacen con osteosíntesis mínima, es decir, clavos elásticos endomedulares, ¿no? Sin perjudicar, sin lesionar adicionalmente las fisis distales y proximales del hueso. ¿Ok? Y esta osteosíntesis, como verán, se retira fácilmente cuando dejan un extremo para luego jalarlo simplemente. Osteosíntesis mínima. Por supuesto, a estos clavitos se le adiciona el yeso, ¿no? Esta es la complicación vista en una pieza anatómica. Daño de la fisis. Esta fractura de la metáfisis pasa por la fisis y se va a la zona articular. Según Salter-Harris, ¿cómo está clasificado, chicos? Tipo 2, doctor. No. Tipo 3, doctor. ¿Sí? Regresamos a la figurita. ¿Qué fue? Ah, tipo 4. Ah, ya está, muy bien, chicos. No se olviden, no se olviden. Le van a preguntar en el examen esto. ¿Ok? Muy bien, está bien, no hay problema, no hay problema. Estamos aprendiendo, pues, estamos aprendiendo, no hay problema. Pero vean ustedes, ¿no? Ok, entonces, esta fue una lesión Salter-Harris tipo 4. Esta es una pieza anatómica, ¿no? Ok, ¿y qué sucede cuando no se corrige adecuadamente? Esto. Miren ustedes la imagen de la derecha. Ven la fisis,
indemne, miren el cóndilo, ¿no? Porque este cóndilo ha crecido a expensas de esta fisis, y en la zona de esta fisis, no hay fisis más bien, es un fragmento de hueso, se ha formado un puente óseo. Eso ha hecho un cierre prematuro de este cartílago de crecimiento. Miren ustedes, el cóndilo abajo ha crecido poquito. ¿Y qué condiciona? Por supuesto que esa rodilla, si esto es un fémur distal, va a tener consecuencias en su eje, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Ahorita vamos a ver. En el tobillo, en el extremo distal de la tibia, la fisis, ¿no? La fisis que está lesionada es la fisis más tirada hacia la zona lateral, perdón, la zona medial de la tibia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no creció. Y la otra zona, la zona lateral, creció y produjo esta gran alteración angular. Miren el astragalus, hasta parece un barco que se está hundiendo, no está horizontal, ¿no? Produjo este varo marcado de todo, que es incompatible, por supuesto, con una función adecuada, ¿no? Esto se va a tener que solucionar de alguna manera. Una lesión parecida en una falange distal de este dedo, ¿no? Ven las falanges distales adyacentes, la de la derecha y la izquierda, tiene un cartílago de crecimiento. La otra tiene un cartílago de crecimiento. Esta no tiene cartílago de crecimiento. ¿Qué habrá pasado? Una lesión, ¿no? Severa, probablemente una 5, un aplastamiento, ¿no? Y que condicionó cierre y deformidad del dedito, ¿no? Hasta en la sombra se ve que es un dedito que parece un palillo de tambor, ¿no? ¿Ok? Y deformidad de la falange por un cierre prematuro de la fisis. Y si es en un codo, sucede esto. Esta niña es de nuestro consultorio en el Hipólito Unanue. Vean ustedes el codo izquierdo, ¿no? Con un leve cúbito valvo fisiológico, este valvo pequeñito en el codo es fisiológico. Y miren el cúbito varo en el codo lesionado, ¿no? Probablemente por una lesión, o mejor dicho, por una lesión de la fisis del húmero distal. Este caso del niño, ven el eje del miembro inferior derecho, es un eje adecuado, y ven el varo del miembro inferior izquierdo, una tibia vara, un genu varo, ¿no? Generalmente por lesiones de la fisis de la tibia proximal. Entonces, como conclusión diremos, el esqueleto inmaduro posee mayor actividad biológica, dijimos, tiene un periósteo mucho más activo biológicamente hablando, tiene capacidad de remodelación ósea, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de remodelación hace de que se puedan tolerar desplazamientos mayores que en una fractura de un adulto, donde usualmente tenemos que corregir. Si es una fractura articular, la reducción tiene que ser anatómica, y en una fractura diafisiaria, usualmente es por ejes, pero tenemos prácticamente que conservar el eje, no toleramos angulaciones. Ya dijimos que por lo menos en fémur, 15 grados de angulación en el fémur está bien en el niño. Como verán en esta figura, ¿ve? Hay una angulación en varo acá de este fémur, ¿no? No se preocupen, esto va a corregir. Esto remodela y después de un par de años que tomamos una placa no vamos a notar nada en absoluto. El fémur va a estar totalmente derechito otra vez. Entonces, las lesiones de la fisis pueden ocasionar alteraciones angulares, cierto pues, ¿no? Ya vimos ya los ejemplos. El tratamiento quirúrgico de las fracturas en niños requiere osteosíntesis mínima. Así es, no vamos a poner tornillos atravesando la fisis, vamos a colocar usualmente clavos lisos, clavos de Kirchner, ¿no? O sea, osteosíntesis mínima, lisa, del menor calibre posible, y tenemos que adicionar una inmovilización como es el aparato de yeso. Las lesiones de tibia, diafisiarias de tibia, de antebrazo y de fémur, ¿no? Diafisiarias, se corrigen usualmente con esos clavos elásticos, ¿no? Clavos endomedulares elásticos, respetando los cartílagos de crecimiento. ¿Ok? Pregunta, chicos.
Quiero escuchar que ustedes pregunten. Doctor, disculpe, tengo una consulta. No es exactamente sobre, es también una fractura en niños, pero no es del tema los temas que hemos visto. Se trata de la fractura de clavícula en los recién nacidos que son macrosómicos, que es muy usual cuando se da pues una distocia de hombros, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál sería el tratamiento del niño? Ok, muy buena pregunta. ¿Sí tiene relación con esta clase? Por supuesto que sí. No, generalmente no se lesionan las fisis, ¿no? Y se lesionan, son fracturas generalmente diaficiarias, usualmente del tercio medio, y no solamente se ven macrosómicos, ¿no? Cada cierto tiempo nos llaman de neonatología, cuando el parto ha sido traumático, ¿no? ¿Por qué razón? No sabemos, ¿no? No sabemos. Puede ser por una falta de técnica adecuada, como será. Pero las fracturas de clavícula en neonatos son sumamente comunes y es motivo de consulta al servicio de traumatología para que nosotros vayamos a absolver el problema, ¿no? El tratamiento es conservador totalmente. En los adultos, las fracturas de clavícula generalmente son de tratamiento conservador, ¿ya? Bueno, últimamente pues están operando, a mi modo de ver, muchas clavículas, cuando antes el tratamiento siempre ha sido conservador en el adulto, miren ustedes. En el niño, pues, operar una clavícula sería, pues, un crimen, ¿no? Simplemente se inmoviliza el bracito de la criatura y al ser un neonato, ustedes no se pueden imaginar. Va a los 10 días el niño y el niño mueve el brazo como si nada. Tocan ustedes la zona clavicular y lo que nosotros decimos, palpamos una chancacasa, o sea, al toque consolida el niño y no tiene usualmente consecuencias, ¿ya? Después va a remodelar y no va a quedar nada. Muchas veces la madre, el padre llegan molestos al consultorio y uno tiene que tranquilizarlos. Efectivamente decirle, sí, pues se fracturó, es frecuente, bueno, siempre uno tiene que tratar de ser conciliador, no maletear a otros servicios, ¿no es cierto? Así, esa es la conducta adecuada de todos los médicos. Y, bueno, va a consolidar, no va a dejar ninguna secuela. Señora, tráigalo al mes. Lo trae al mes, el niño no tiene absolutamente nada, ¿no? O sea, el bultito solamente, ¿no? Y ya después ni siquiera es necesario hacer un seguimiento porque ese huesito va a remodelar y no se va a notar nada en absoluto. Siempre debemos descartar que no haya lesiones más severas. A veces hay fracturas de clavícula y a veces hay lesiones del plexo braquial, no se olviden, ¿ya? Y hay que siempre hacer la distinción. ¿Por qué? Porque el niño por el dolor va a inmovilizar esa extremidad, ¿no? Algunos le llaman a eso una pseudoparálisis. Claro, el chibolo no lo mueve porque le duele. Hacen, ¿cómo se llama? El reflejo de Moro, ¿no? ¿Sí? Así se llama en neonatología. Uno hace un ruido, hace una cosa así, y el chibolo hace los dos bracitos así, los extiende, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, en este caso el moro va a ser asimétrico, ¿no? El niño será bebito, pero no es onzo, no va a mover el brazo porque es antálgico, le duele, pues, ¿no? Entonces uno tiene que descartar, uno tiene que ver, examinar bien la manito, que coja, sin movilizar, entonces, eso tiene que descartar uno, que no sea una lesión del plexo braquial. Hemos visto lesiones del plexo braquial tan severas que el niño queda con un bracito fregado, ¿no? Entonces, las fracturas de clavícula, felizmente, que son muy frecuentes, felizmente, no traen consecuencias. El tratamiento es conservador totalmente. En algún momento hemos visto el caso de una criatura que ha tenido una fractura de clavícula y alguien ha querido operarlo y para nosotros ha sido un escándalo, porque eso no se debe hacer. El tratamiento conservador es suficiente. Se le pone una bendita, inmovilizado el bracito como si fuera Napoleón Bonaparte, ¿no? Una bendita, una semanita y a la semana comienza a mover el chiquitín, forma su callito fibroso y después se recupera de manera total y completa. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor. ¿Y cómo diferenciamos la lesión del plexo braquial de una pseudolesión? Ya, yo lo que tendría que hacer es observar la movilidad de su manito, ¿no? Si coge algo, ¿no? Le pongo el dedito para que me coja, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una cosa un poco, de repente no es muy, como digo, no es muy definitiva. Entonces yo le movilizo al chiquitín, lo cito a la semana, regresa el niño y van a ver, está moviendo el brazo como si nada, ¿no? O a los 10 días, ¿no?
O a las 2 semanas, bueno, a las 2 semanas el niño mueve el brazo como si nada. De esa manera ya lo descartaste, ¿no? No soy muy partidario de mandar electromiografía ni cosas de ese tipo en una criatura, ¿no? Sino simplemente observarlo. Muchas veces las lesiones neurológicas son lesiones reversibles, ¿no? Son neuropraxias. Simplemente se elongó o se traumatizó de manera leve y después se recupera también, ¿no? Es posible, ¿no? Pero sin embargo hemos visto lesiones severas, ¿no? Han elongado el brazo, no sé cuál habrá sido la maniobra, la complicación, y las lesiones neurológicas severas, el plexo braquial traen como consecuencias catastróficas en la función de ese miembro superior, ¿no? Pero eso es raro, pero de todas maneras estamos obligados a descartar este tipo de lesiones asociadas, ¿correcto? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta, chicos. Doctor, para corregir esto, valgo o varo anómalos que aparecen por las lesiones de la fisis, ¿qué procedería? Ok, a ver, estamos viendo a la niña, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya, ese es un cúbito varo, ¿no? Ok, a ver, esta niña tiene esta deformidad. Probablemente, desde el punto de vista funcional, no sea mucha la limitación que tenga, ¿no? Simplemente es una cuestión estética, ¿ok? Entonces, si el niño aún está en crecimiento, yo lo que podría hacer sería poner una grapa en el cartílago de crecimiento, o sea, un ratito, ya. Digamos de que un cóndilo está creciendo menos por lesión y el otro cóndilo está creciendo más. Yo, mediante una cirugía, puedo detener esa fisis normal y poner una grapa quirúrgica, como una U puesta ahí, y detener el crecimiento de esa parte de la fisis y para que espere a la otra. ¿Me entienden? ¿Entendieron eso? Detener el lado de la fisis normal de manera temporal, para que el crecimiento se nivele, se empareje, sea más o menos simétrico. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Ya. Ese tipo de cirugías, nosotros, les digo, no hacemos en el hospital, ¿no? Generalmente eso lo hacen los traumatólogos del Hogar Clínica San Juan de Dios, del Hospital del Niño. Esa es una posibilidad, ¿correcto? Ahora, si el niño es grande, ya está cercano a la adultez y ese cartílago de crecimiento ya está cerrado, entonces lo que tengo que hacer es una osteotomía. Es decir, cortar el hueso, alinear, colocar una placa y tornillos. ¿No es cierto? ¿Valdrá la pena? Puede ser que sí, cuando la lesión es en miembros inferiores, por ejemplo, un varo de este tipo condiciona que haya un pinzamiento en el lado interno del platillo tibial, una artrosis prematura, y por lo tanto hay casos en los cuales tengo que hacer una osteotomía de tibia, enderezar, colocar una placa y que consolide en esa posición adecuada. Eso se llama una osteotomía correctora, ¿no? Ahora, las osteotomías pues tienen una serie en su técnica, ¿no? Hay variantes, no vamos a hablar, sino simplemente cortar el hueso, romperlo, fracturarlo quirúrgicamente, eso se llama una osteotomía, y corregir. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta con eso? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Ahora, en brazo, por ejemplo, en miembro superior, como no es un miembro de apoyo, este tipo de deformidades, si bien estéticamente no son muy aceptadas por mucha gente, funcionalmente no traen consecuencias, ¿no? O sea, la función está prácticamente conservada. En miembro inferior sí la cosa cambia, ¿no? Porque al haber una alteración de los ejes de las articulaciones adyacentes, eso va a condicionar una sobrecarga, una presión excesiva en un lado y a la postre eso lleva a un desgaste,
a una degeneración del cartílago en esa zona y a una artrosis secundaria. Por esa razón hay que corregir los ejes en miembros inferiores, porque es una zona de apoyo. No es tan estricto en miembro superior, pero por cuestiones estéticas ya es una cosa distinta, ¿no? También se puede hacer por cuestiones de esa naturaleza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Si está todo claro y no hay más preguntas, solamente me queda agradecerle su atención y nos estamos viendo para la próxima clase teórica. Y con mi grupo, vía WhatsApp, nos ponemos de acuerdo para las siguientes actividades. El día... hoy día en la tarde tenemos la práctica, a las 5 de la tarde. ¿Cierto, Ana? ¿Ana Jara? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, a las 5 nos conectamos con mi grupo para la práctica. Gracias, chicos, por la atención. Buen provecho, almuerzo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, doctor. Ya a ustedes. Gracias, doctor.